Bienvenidos a las historias divertidas de Musi. A ver, esta historia se le ocurrió a Jazz por algo que alguna vez dije en directo. De algo que, o sea, a ella se le ocurrió esta idea y ella dijo, oye, tengo una idea. Y yo dije, hazlo. Entonces, posiblemente era una buena idea porque por algo le dije que lo hiciera. Pero no me acuerdo en la idea, entonces puede que no era tan buena. Puede que era ligeramente buena y ya, pero lo escribió Jazz, así que Jazz se hace cargo de la literatura, pero yo me hago cargo de que esto sea real, existente. No debería decirle a la gente que escribe historias, debería decirle que no haga nada. Así que vamos a leer esta cosa. Tiene dibujitos suyos, es Jazz, confiamos en ella. Por favor, por favor, por favor, recemos. Día de primavera. 14 de... Eh, octubre. No sé los meses por número. ¿Ok? 14 de octubre de 2018. ¡2018! A las 3:24. ¡2018! ¡Qué fecha más random! Sentado en la parte trasera de aquel taxi, acompañado de mis amigos, en un largo viaje que parecía no tener fin. Con el ambiente es, no sé quién está narrando, así que asumo que es Flex, pero bueno, en un largo viaje que parecía no tener fin, con el ambiente pesado, las ventanas cerradas, o era yo, no me acuerdo. Bueno, con el ambiente pesado, las ventanas cerradas que sofocaban más que a uno, más la tristeza que invadía ese pequeño lugar. No podía creer que habíamos llegado a este punto de reunirnos todos, vestidos de negro, directos al cementerio, para despedir a uno de nuestros amigos más preciados y a vista mía mi mejor amigo. Este día estaba algo más animado estaba súper animado. Estaba algo más animado a comparación del resto de días, donde me la pasé fatal. Enterarme de la muerte de Flex no fue la mejor noticia, fue de las peores para mí y que me llegó a afectar sentimentalmente. Desde la semana pasada que Flex murió en aquel accidente, eh, bueno, sí, todos se fueron enterando al instante. Los amigos y amigos de se pasaban la noticia, pero no fue hasta hoy que se dará el entierro, donde todos se reunirán en un mismo punto. Ya no le está dando una risa. Es que mataron a Flex. No me acordaba que. ¿Por qué mataban a Flex? Porque había que buscar una excusa para que Silvio y yo nos conozcamos, una cosa así, ¿no? A ver. Silvio, ¿podrías abrir la ventana de al lado tuyo? Está haciendo calor aquí dentro. Pude escuchar una voz delicada al lado mío. Ah, delicada, ok. No fue nada delicada esa voz. Eh, Silvio, ¿podrías abrir la ventana de al lado tuyo? Está haciendo un calor aquí adentro. Pude escuchar una voz delicada al lado mío, quien amablemente me pedía un favor. Aquella voz que me acompañó durante estos días de reflexión después del accidente. Es que la palabra el accidente me da risa, no sé por qué, como el accidente. La que me apoyó y animó para no caer en tristeza absoluta. Estaba algo distraído en mis pensamientos que solo volteé a mirarla, hasta que al poco rato capté lo que había pedido. Ah, sí, ya voy. Tartamudeó leve. Déjenme reírme, esto está chistoso. O sea, no está chistoso que Flex haya muerto. ¿Esto quién es? Es que como no sé quién habla, entenderé que es Lynn, pero bueno. Miré la puerta del taxi abriendo aquella ventana de la cual comenzaba a ingresar aire puro. Esto lo está narrando Silvio entonces. Estábamos pasando por una zona de vegetación, muy linda de apreciar, aunque al rato me di cuenta que ya estábamos ingresando al cementerio. Tomé aire pesado, sabía que tendría que ser fuerte una vez viera a mi compañero en aquella lápida. También tenía que dedicarle algunas palabras como despedida ante él. No sabía lo que diría exactamente, pero tampoco pensaba planearlo demasiado. De pronto pude sentir una mano delicada sobre la mía. Qué bonito esto igual. Em, Oye, estaré contigo, ¿de acuerdo? Y cuando gustes, podremos irnos. Gracias, Lynn. En ese instante fue cuando el auto dejó de moverse. Ya se había estacionado en un lugar adecuado y era momento de salir de él. Puta madre, ¿cómo que 2023? Esto lo escribiste en 2023. Eh, ya se había estacionado en un lugar adecuado y era momento de salir de él. Comencé conmigo, saliendo de la parte derecha del auto, seguido de Lynn. Le ofrecí la mano y le ayudé a salir. Por el otro lado, Danny y Permon ayudaban al abuelo Pancracio. ¡Al abuelo! Ok, está bien. Está bien que... Al viejo. Oh, ya hay una cantidad de gente razonable, mencionó un pequeño perro. Este era Danny quien habló después de ver un poco la cantidad de coches del estacionamiento.
Desde el punto donde estaban de los estacionamientos, algunos también estaban llegando apenas en aquellas horas y se iban adentrando al cementerio. Podía ver de rojo a conocidos. Sabía que tendría que taparme con ellos de más cerca y saludarlos al momento de entrar. No me molestaba, pero en un momento así no sabía cómo reaccionar. Chicos, es mejor que vayamos entrando ya. Acaban de avisar por el grupo que la ceremonia ya va a empezar. Volvió a aclarar Lynn, guardando su teléfono en su pequeño bolso. Y así como se dio la indicación, fue lo que hicimos. Esto es como muy extraño. Es que es demasiado dramático, pero divertido a la vez, no sé. O maybe me da risa porque es demasiado dramático. Al entrar fue como si el aire se volviera pesado. De todas las personas presentes, el ataúd era el que más resaltaba, con su color marrón liso y brillante, mientras que todos íbamos de tonalidades negras en el traje. Tomé aire y caminé junto a los chicos, saludando a los demás de manera calmada y baja. El lugar sería silencioso si no fuera por la brisa del viento en las hojas de primavera, pero también con un sol alumbrándonos ligeramente. Mientras caminaba veía de reojo a más personas a lo lejos, a las cuales no llegaría a saludar. Tal vez si me lo topaba después podría hacerlo, pero ahora solo me acercaba un poco a aquel ataúd. Vaya que me encantaba el texto, mucho texto dice. No lo negaría, quería verlo, pero no de esa forma. No tenía el valor de acercarme lo suficiente para asomarme a verlo, de nuevo. También habría que admitir que aquel ataúd estaba cubierto con una pequeña sábana. La escena del cuerpo era algo delicada y lo tenía en cuenta. Por eso no lo dejaban a la vista de todo mundo. Simplemente me mantuve a su distancia, al frente de todos, pero a la vez cerca de ellos. Sentía la brisa del viento ser algo fuerte y con mi sombrero no podía apreciar el sol que era el único alegre del lugar. Alzando mi brazo para tomar mi sombrero y quitármelo fue cuando se me fue de la mano. Al momento de quitármelo fue de gran suerte la brisa de viento que había pasado bruscamente, arrebatándome el sombrero que traía en mano. Eso causó que hiciera un leve chasquido con la lengua en forma de queja, y al momento de girar mi mirada hacia donde se suponía que volaba, lo vi. Era... ¿Quién era? Su rostro se me hacía conocido, o tal vez sus ojos azules resaltantes. Era evidente que era un conocido de Flex, y algo en mí estaba seguro que Flex ya me lo había presentado alguna vez. O capaz lo había visto cerca a su otro grupo de amigos. Eso no importaba demasiado ahora. Ten. Gracias. Quería mencionar su nombre, pero no me llegaba nada a la cabeza. Tal vez flashé. Flashé confianza. Y realmente no lo conocía de nada. Eso creía hasta que un peli branco apareció en la escena. Flashé. ¿Por qué flashé de confianza? Tal vez flashé y realmente no lo conocía de nada. Eso creía hasta que un peli blanco apareció en la escena. Hey, Musi, ya hablé con Neto y dijo que sí estaría bien. Vale, Link. En un momento voy contigo. Esto sí, pues es súper como incómodo. Esto es como cuando ves a familiares que realmente nunca viste. Como en un funeral se muere, no sé, un tío y por lo tanto tú vas porque es tu tío, pero estás conociendo a otros primos que no conocías en ese entonces. Y era como, hermano, qué loco. Cuando son familias grandes se nota. Apenas noté que hablarían. Devolví mi mirada al frente, otra vez viendo aquel ataúd. ¿Realmente esto era posible? Porque seguía dudando en que si esto realmente había pasado. Porque me seguía negando tanto a la realidad. ¿Tomarás el sombrero o...? Sí, lo siento, gracias de nuevo. Lo había olvidado. Dejé al pobre chico esperando que sostuviera mi sombrero de vuelta. De nada. No mencionó más, se dio media vuelta y siguió el camino de Link. Esto es bastante yo. Es como, oye, ¿todo bien? Esto es muy incómodo. No quiero ser parte de esto. Así como... Suspiré y mi vista no evitó posarse de nuevo donde siempre. Seguía teniendo aquellas ganas de acercarme y levantar esa sábana para verlo, pero seguía teniendo el temor de ver algo espeluznante. Tal vez a mi mejor amigo hecho pedazos, tal vez sin un brazo, con la cara destrozada. Parecía chiste, pero podría ser una realidad. Cuando me enteré de la noticia no pedí detalles a fondo. Ahora que lo pensaba, ¿cuál fue el accidente que lo llevó hasta aquí? Me encantaría recordarlo, pero mi mente se nubla con tan solo mantener mi vista fija en esos pedazos de madera brillante frente mío. Ok, después de una hora seguí aquí, parado en medio del sol que se había ocultado un poco, soltando lágrimas que logré soportar durante todo este tiempo, pero que por fin solté en silencio una vez los textos fueron terminados de leer. Suspiré pesado, tenía a Lynn al lado mío tomándome el brazo tratando de mantenerme en calma. Sí me ayudaba, pero a la vez hacía que tuviera aún más ganas de soltarlo todo. Los invitados voluntariamente se formaban para acercarse al ataúd, para hablar con Flex, dedicarles unas últimas palabras antes de que éste fuera enterrado.
Cada persona que pasaba a hablar con él podía decidir si alzar un poco la sábana para verlo o no. La mayoría, por no decir todos, no alzaba aquella sábana. Tenían el mismo temor que yo. La curiosidad podría matarlos, pero sabían que lo que verían no sería algo de agradar. Cuando logré calmar mi llanto, le pedí de favor a Lin que me buscara algo de agua. Podría haberlo buscado yo, pero no quería irme del lugar. Quería seguir aquí, acompañando a mi compañero de aventuras. Probablemente una de las últimas veces en las que podría estar junto a él. Esto es muy trágico. ¿Por qué era tan trágico? ¿Cuál era la idea? Ya vuelvo entonces. No me tardaré. Cualquier cosa le hablas a los chicos. Está bien, Linda, no te preocupes. Sabía que Lynn estaba preocupada por mí, y para que se sintiera segura de mis palabras, me acerqué y la besé. Un beso corto, pero que con eso podía expresarle mi amor eterno. ¡Ah! La vi sonreír y eso causó una sonrisa también en mí. Después de esto la vi irse del lugar. Mi vista se centraba en ella hasta que ya no pude verla a lo lejos. Solo suspiré tranquilo, hasta que de la nada escuché como todos se exaltaron, como si una gran sorpresa se hubiera presentado. No evité voltear con la duda y a la vez algo inseguro. Allí fue cuando lo volví a ver. Musi estaba al lado del ataúd. Ya le había tocado su turno, pero su rostro a simple vista estaba aterrorizado. Pude ver a los demás que estaban preocupados. ¿Qué había pasado? ¿Acaso había asado la sábana? No lo podía creer. ¿Por qué haría eso? Ahora yo tengo dudas de por qué hice eso. ¿Por qué haría eso? ¿Ayuda? Realmente lo había hecho. Realmente tuvo la fuerza para hacerlo. Pero no salió muy bien. Lo veía esperando alguna acción más. Pero nunca llegó. Estaba quieto, paralizado. Realmente la escena del cuerpo lo había dejado de tal manera, para que solo Edson, quien se acercaba con Link a él, podría lograr hacerlo reaccionar. Pero ni eso funcionó. Lo último que vi fue como ambos lo sacaron de allí como pudieron. Esto hizo que me diera más preguntas en la cabeza. Por el bien de la trama. No, me traumaron porque sí. Qué lata. Me traumaron por el bien de la trama. Si él quedó así con verlo, ¿cómo sería mi reacción? ¿Realmente también lo vería? ¿Me armaría del mismo valor para verlo por última vez? No quería aceptarlo, pero era un cobarde. Después de haber visto la reacción del otro, no quería sentir el mismo sentimiento que pudo sentir ese chico de ojos azules. Nadie quería sentir esa sensación. Apenas lo sacaron de allí, todos empezaron a murmurar, algunos con la curiosidad de que había visto y otros con el miedo. Ya nadie quería levantar aquella sábana de nuevo. Esto causó que el ataúd fuera cerrado. No permitirían más sensaciones horribles en los demás. Probablemente eso me salvó de también querer verlo y quedar horrorizado. ¿Puedo pasar yo? Y yo también, que soy bien estúpido. No es como, oye, te vamos a traumar. Así, no, de un abrir. eh, de un abrir y cerrar de ojos estaba al lado de uno de los asistentes que ayudaban en este velorio. Yo no podía esperar más y quería hablar con él ya. Tal vez no lo vería como hubiera querido, pero al menos soltar las palabras que tenía ancladas en la garganta me haría sentir mejor. El sustente asintió. ¿El asistente? Asintió y me adelanté a los demás. Ninguno se quejó por suerte. Eran conscientes de que era o fui el mejor amigo de Flex, el cual me permitieron el adelanto si en serio deseaba hablar con él. Sí, me desconfiguró la existencia, hermano. Y eso hice. Ya estaba al lado. ¿Cómo comenzar? ¿Con un hola? Como si me fuese a responder. Solo posé mi mano sobre aquella madera lisa. Estaba algo ardiente por el sol, pero no me importó. No sabía cómo empezar, cómo reaccionar. Realmente adelantarme estuvo mal, porque no podía soportarlo. No lo había visto siquiera, pero ya quería volver a llorar. Recuerdos invadieron mi cabeza. Lindos momentos con él y nuestras aventuras juntos, porque el mundo tenía que ser tan cruel para llevarse a quienes en verdad apreciamos, a quienes no merecen irse tan pronto. Flex era relativamente joven, aún tenía muchas cosas por las que vivir, pero el destino no le permitió seguir. Sin darme cuenta ya estaba apoyado en aquel ataúd, llorando entre mis brazos. No lo había aguantado. No podía creerlo. Podría negarme a esto, pero acepté la realidad y me quebré. Me dejaron estar allí el tiempo que quisiera, algo que en verdad agradecí, pero a la vez pedí a gritos que me sacaran de allí. Quería seguir aquí, pero si no iba a ser fuerte, era mejor irme de una vez. Así, ayudas, trauma, era la hora. Pasábamos de un gran sol en el cielo alumbrándonos a un atardecer de despedida. Había pasado algunas horas, ya todos habían dado su pequeña charla. Era la hora del entierro. Yo estaba allí, observando cómo todo ya estaba en su posición. Solo era cuestión de tomar la pala y cubrir el ataúd
con tierra para siempre. Ya había reflexionado lo suficiente. Ya no estaba triste. O al menos no del todo. Pensé en que preferirías que siguiera con mi vida, a que estar triste durante el resto de años sin ti. Lynn seguía al lado mío apoyándome, los chicos igual. Tomados de la mano entre todos, veíamos cómo la tierra iba cubriendo aquel agujero lleno en el suelo. Tranquilo, esto no es un adiós, tómalo como una hasta pronto. Eso lo dice Lynn, ¿no? Que Lynn es como muy amable. Y siento que en la vida real es así, igualmente. Es muy amorosa. Tranquilo, esto no es un adiós. Tómalo como un hasta pronto. Podrás también verlo, venirlo a visitar aquí de vez en cuando. Sé que Lynn trataba de animarme más, y aunque venir a visitarlo de esta forma no sea lo mismo, entendía el mensaje que quería darme y yo comprendí que tenía razón. Una vez el suelo fue completamente sellado, todos nos mantuvimos en silencio, pero necesario. En silencio pesado, pero necesario. Sentía que con tan solo un suspiro ya me encontraba en el estacionamiento de nuevo. En medio de aquella noche que se estaba haciendo presente cada vez más, todos ya estaban retirándose. Cada uno se iba a destinos distintos, caminos separados. Me sentía cansado. Solo veía a mis compañeros acomodar el auto para poder irnos en paz. En un momento no evité el voltear para ver de nuevo el lugar del cual ya nos iríamos. Veía cómo los encargados prendían velitas para que el lugar no se vea tan oscuro. Era un bonito detalle que ver. Mierda, ¿dónde dejé las llaves? Escuché a otros chicos no tan lejos de nosotros. La mayoría de gente ya se había retirado. Creía que solo faltábamos nosotros, pero no fue así. Tenía que ser sincero, no era de mi incumbencia, pero era algo curioso. Además de querer distraerme un rato, no pude evitar voltear mi mirada hacia aquellos chicos. Los conocía, sí, pero no a todos. No a él, de nuevo. Creía que aquel chico ya se había retirado desde antes, pero al parecer solo permaneció en el auto en espera de los demás. No pude evitar analizarlo. Parecía haberse dormido o apenas despertado. A pesar de estar lejos de la vista de ellos, podía notar sus ojos de cansancio, con sueño, o tal vez cansados de tanto llorar. Aquel chico de ojos azules tal vez era un chico sentimental. No lo tenía demasiado claro. Tampoco me iba a preguntar o cuestionar de ello. ¿Para qué lo haría? No negaría que me negaba la curiosidad, pero no a tantos niveles. Silvio, ya nos vamos. Boylin. Ay, ¿cómo que pinche? El funeral ya terminó, de hecho. Sin más que decir, era evidente mis siguientes acciones. Solo acercarme al auto y subir con él, en él, cerrando la puerta de al lado mío, esperando que arranque y nos fuéramos de allí. Volver a ver desde la ventana solo los alrededores, esta vez alrededores oscuros. Tal vez las farolas de las calles iluminaran el camino, pero no lo suficiente para una buena vista. Lo último que logré ver fue la puerta del cementerio, de aquel lugar donde me abrumó la tristeza más que nunca. Lugar que pensaba no volver a ver más, pero tenía claro que yo por voluntad propia volvería algún día. Me gustó, ahora quiero ver la otra parte. Estaba paralizado con mucho miedo y no me podía mover. Así da miedo. No, pues si Silvio tiene pareja y es Lynn. Esto es simplemente día de primavera, 28. Esto es 14 días después. O más o menos. A ver, vamos a ver esto. Ahora lo narro yo. Las luces radiantes pasando por la ventana ya se me hacían de costumbre. Era hora de levantarme, no sin antes revisar la hora para asegurarme que no fuese ni lo suficientemente temprano ni tarde. Era las 9:37. Una hora que en lo personal para este día era buena para despertar. Dejé mi celular y me estiré un poco para empezar el día con el pie derecho. Veía la ventana, la cual tenía las cortinas cerradas, pero de todos modos los rayos del sol traspasaban. ¿Cómo sabes? Eres tú. Ah, lo asumí. Simplemente asumí que hay un capítulo de Silvio y un capítulo donde yo soy, cada uno narra su perspectiva propia. Y efectivamente, es solamente eso. Asumí que Silvio y Musi, hay un capítulo de Silvio y un capítulo de Musi. Y efectivamente, no, está mal, asumí correctamente. ¿Cuál es el problema? No, tal vez mi lógica no es la mejor, ok, pero es... no dije, ¿cómo sabes? A lo tuyo. Bueno, eso. Déjenme leer entonces. Hey, Musi, buenos días. Voy a salir un rato a la ciudad con Neto y Edson. ¿Quieres venir?
Habló el peliblanco, propietario de aquella casa. Gracias, Link, pero hoy iré a hacer otras cosas. De acuerdo, tienes la copia de la llave de casa por cualquier emergencia. Nos vemos. Escuché cómo la puerta se cerró para luego levantarme. Habían pasado 2 semanas desde que asistimos al velorio de Flex. Yo me había quedado hospedado en la casa de Link por estos días, ya que luego tendría que volver a mi pueblo natal. A mi pueblo natal suena tan de campo. Sí, soy demasiado de campo. Mi pueblo natal. Mi pueblito. Más bien solo me quedaba unos días más antes de irme y quería aprovechar este día, sábado, para poder visitar a un buen amigo de nuevo. Me cambié, me lavé los dientes, ordené la habitación, bajé a la cocina y me preparé algo sencillo. Claro, está que luego pagaría lo que gasté de la cocina para luego lavar los utensilios que utilicé y dejarlos secar. Era un día muy feliz por el sol que se presentaba. Relativamente en épocas de primavera era de esperarse. Caminar por la ciudad era relajante si no fuera por los ruidos que producía. La ciudad no era como en las películas, no era lo mejor del mundo. Incluso se presentaba más contaminación en estos lugares. Me encanta porque es algo que yo narraría en mi mente, ¿sabes? Como datos que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Como, ¿sabías que en la contaminación? Quisiera decir que caminaba sin rumbo alguno, pero realmente estaba en busca de puestos pequeños. En específico, puestos de flores. No buscaría tiendas abundantes donde seguramente tengan flores mejores cuidadas, pero a un precio muy elevado. Preferiría colaborar con los puestos pequeños que de igual manera tenían flores en buen estado. No serán las más bellas, pero eran de apreciar. ¿Ven? O sea, Musi narrando es datos innecesarios, pero que, pero que son reales. ¿Me da tú le pones morado, por favor? Claro, joven, aquí tiene. En un corto lapso de tiempo ya había conseguido las flores que deseaba. Lastimosamente me sentía algo mal de comprarlas en solo un puesto pequeño, ya que al lado una pequeña niña, que parecía ser la hija de la vendedora del puesto anterior, también vendía sus flores aparte. Me parecía lindo que la pequeña ayudara a su madre. Revisé las flores que vendía la pequeña y noté algunas amarillas. Fue cuando recordé el significado en ellas y decidí comprar una para animarme. La pequeña escogió la flor amarilla más bonita que tenía y me la entregó. Le agradecí y le pagué lo correspondiente. Según lo que yo recordaba, las flores amarillas servían para dar ánimos a una persona que no se siente muy bien. Este tal vez no era mi caso en este momento, pero tal vez al llegar al cementerio lo necesitaría. Ah, por eso esta flor es amarilla. Ahora sí, comencé a salir de la ciudad, tenía lo que necesitaba, ahora debía dirigirme a mi destino. Destino del cual dudaba el cómo llegar. Podría ir caminando por mi cuenta, pero el sol estaba en mi contra, y al final solo opté por un simple taxi con el cual llegaría rápido y regresaría lo más temprano posible, en una caminata cuando el sol haya bajado. Pasando aquel portón donde el taxi se adentraba al cementerio fue cuando los recuerdos pesados me ahogaron. Pero ya estaba aquí y no había vuelta atrás. Oh sí, sí, lo había, pero eso sería en vano. Bajé del taxi, agradecí al conductor pagando el viaje y dirigí mi vista hacia aquel lugar. Lugar que no pensaba volver a pisar después de lo ocurrido. Después de ver esa escena de la cual me arrepentiría el resto de la semana. Tomé aire y caminé por el lugar. Miraba las lápidas, las flores, algunas recientes por su buen estado y algunas ya marchitas. Ahora que lo pensaba, no había traído un soporte donde colocarlas para que durasen más. Error mío. Ya tenía a la vista aquel lugar, donde lo enterraron, y del cual no estuve presente por la presión de ese momento, pero ahora estaba aquí para recompensarlo. Al llegar al frente de él, me coloqué de rodillas, sentado en el suelo. En mano traía las flores moradas y la flor amarilla. Comencé a sentir temor. Mi cuerpo comenzó a sentir inquietud. Sentía a la vez que esta sensación era normal en estos casos. Pensar que uno de tus amigos ya no está contigo y que le tenías un gran aprecio como para que se fuera de esa manera tan cruel. En un accidente que le pudo ocurrir a cualquiera y que justo le pasara a él. ¿Cuáles eran las probabilidades? ¿No las pondrás en agua? Me exalté al escuchar aquella voz detrás de mí. No sabía de quién provenía o quién era. Eso no era de mi importancia. Y ahora debía responder a su pregunta. Yo no... Volté a verlo. Debía de admitir que me sorprendió un poco el verlo. Era Silvio, si no recordaba mal. Al parecer tomamos el mismo día para venir a verlo. Yo no me quedaría mucho tiempo, así que no me importaba. Olvidé traer dónde colocarlas. ¿Podemos compartir? Veía que en sus manos, aparte de traer flores, también traía un jarrón que parecía tener agua dentro. Evidentemente eran para sus flores. Si tú quieres, está bien.
Claro. Vi cómo se acercó y al igual que yo, se arrodilló a un lado de él. ¿Cómo has estado, Musi? ¿En serio me estaba preguntando eso? ¿Le importaba siquiera? Bien, supongo. ¿Y tú? Bien, también, supongamos. Le vi una sonrisa en su rostro. ¿Estaba jugando conmigo? Sí, supongamos. ¿Vienes seguido? No, de hecho, en pocos días volveré a mi pueblo. Por eso vine a verlo por última vez. Oh, ya veo. En toda esta conversación, él no me dirigió la mirada. Y en serio agradecía eso. Solo veía cómo acomodaba el jarrón junto a sus flores, mientras parecía hacer espacio para las mías. ¿Me pasas sus flores? No le respondí. Solo le pasé las flores con cuidado. Y en ese momento fui cuando al ver al ramo, además de ver las abundantes flores moradas, también estaba la flor amarilla que destacaba más que las demás. Comencé a recordar a la pequeña a quien le compré esa flor, y pensando que aquella flor la compré para mi motivación propia por el significado de su color. ¿Tú te sientes mejor después de todo esto? Ahora yo fui el que hizo la pregunta. Eso debería preguntarte a ti. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que vi? Oh, no, no, no. No querrás saber. Quiero saberlo. Lo miré algo aturdido. No por su respuesta, sino por los recuerdos que comenzaban a abundar mi cabeza. Lo que vi aquel día a mi amigo destrozado físicamente. No podía tener ese recuerdo en mi cabeza sin que en mi cara se formara una mueca exaltada o de nervios recorriendo por mi cuerpo. Lo siento, creo que no debí preguntar eso. Exacto, no debiste. Ahora mi cabeza está aturdida. Muchas gracias. Soy yo diría eso. Yo diría eso. Lo pensaría y lo diría. No pasa nada. Ya pasó. Solo te aseguro que no fue nada lindo verlo de ese modo. No quiero ni imaginarlo. Y a mí me hubiera gustado no verlo. El ambiente se volvió silencioso. Yo solo enfoqué mi vista en la lápida del frente mío, viendo el nombre tallado en él, el año en el que nació y en el que se fue. ¿Iba a llorar? No, pero tan solo si estuviera solo lo hubiera hecho. Ahora dirigí mi mirada al ramo de flores que le entrega Silvio, el que compré con flores moradas, pero el que veía más era la amarilla. Veía cómo colocaba pacientemente las flores en el jarrón, con tal que entren todas allí. Gracias por compartir conmigo. No hay de qué. ¿Te quedarás a hablar con él mucho tiempo? No, descuida, si quieres hablar con él, adelante, yo ya me iba. No me refería a que te vayas. Entonces, no pensaba quedarme ahora. Si me ponía a hablar con Flex ahora mismo, sabía que caería en el llanto. Tal vez no uno fuerte, pero algo saldría y no quería liberarte teniendo a un desconocido al lado. En general, no quería que nadie me viera llorar. De mejor amigo de Flex a amigo de Flex. Decido presentarme adecuadamente. Hola, soy Silvio. ¿Y tú? Gamer, ja, le puso gamer. Puso Silvio gamer. Puso gamer. Búrlense, le puso gamer como si fuera su apellido. No evité poner los ojos en blanco. ¿A qué se debía esta presentación de la nada? Ya sabía quién era en realidad, pero no me sorprendía eso, sino... ¿Por qué? ¿Qué ganas con esto? ¿Un nuevo amigo? Ahora sí, mi expresión fue inevitable. ¿Nuevo amigo? ¿Por qué querría mi amistad? O sea, no me quejo, pero esto fue muy rápido. Entonces, ¿me dirás tu nombre? Musi Kato. Me llamo Musi, mi apellido Kato, por si las dudas. Pude ver cómo el de sombrero mexicano comenzó a soltar ligeras carcajadas. ¿Ese es tu apellido real? ¿Te doxaste como Flex? Digamos que sí. Aquí todos doxeamos nuestro apellido al parecer. Tu apellido no puede ser gamer. ¿Y quién dice que no? Nací para ser gamer. Supuesto que no. Ay. Y así como una risa comenzó a escucharse, la risa del otro complemento. Y así como una risa comenzó a escucharse, la risa del otro complementó el momento. Riendo por la discusión que se estaba formando, discusión ridícula, ¿no? Las horas pasaron, y solo sentí que pasaron simples minutos insignificantes, pero ahora estaba mirando el cielo, que si no fuera por sus tonalidades naranjas, tal vez nunca me hubiera dado cuenta del tiempo que ya había pasado. Ya es tarde. ¿Debes irte? No miré a quién había respondido. Ya sabía de qué se trataba.
Había estado hablando con él desde que tuvimos una discusión entre risas absurdas, y la conversación había escalado entre temas distintos, pero que al parecer había alargado la plática. No tengo prisas, pero dije que volvería caminando y ya está oscureciendo. Es peligroso andar por las noches y el camino a la ciudad es largo. Ahora sí recomendaría que vayas adelantándote o si quieres... Escuchaba cómo este seguía hablándome, pero no le tomé atención. Había vuelto mi vista al jarrón con las flores, no lo dudé esta vez. Me acerqué para tomar aquella flor que resaltaba más de los demás, flor la cual comencé a sentir que ya no la necesitaba. Ten, y se la di a él, la flor amarilla. ¿Por qué? Bueno, ¿sabías que las flores amarillas te traen seguridad? Dijo mirándolo. Lo había comprado para darme motivación. Espera, ¿esto quién lo está diciendo ahora? ¿Sabías que las flores amarillas te traen seguridad? Lo había comprado para darme motivación a mí mismo cuando estuviera aquí, pero creo que nunca la necesité. Sin embargo, creo que tú sí. ¡Oh, le dieron sus flores amarillas! Solo le acerqué más la flor y este lo tomó. Gracias, tal vez me sirva para el día a día, dijo bromeando en parte. Claro. eh, bueno, ahora sí, debo irme antes de que oscurezca. Eh, oh, sí, de eso te estaba hablando. ¿Quieres que paguemos un taxi en conjunto? Y así fue. Acepté y nos fuimos de aquel cementerio, donde alguna vez vestimos de negro para aquel funeral. Qué triste. Qué triste. Es demasiado. Esto es. Au. Es tan. Ouch, ¿sabes? Es súper simple el concepto. Es súper. O sea, dentro de lo que cabe es como súper simple. Pero es muy. Es que es muy realista, siento yo. O sea, no realista de que esto vaya a pasar en la vida real. Pero siento que. Es que es una idea muy humana, ¿sabes? Me sentí mal y todo. Es que no sé, siento que ya me acordé qué idea te di. Sí, está como, está triste, está bonito, ¿no? Porque es como el peor contexto para nacer una amistad, ¿sabes? Es un funeral. Pero a la vez todo se siente tan humano y tan realista que alguien entre en shock, que alguien trate de ayudarte, que la gente sienta culpa, las dudas que tiene la gente de qué pasó, cómo fue que ocurrió. Todo se siente muy humano, porque es un proceso humano que vivimos algunas personas, que hemos vivido algunas personas y que viviremos algunas personas en algún momento de nuestra vida. Y es súper... Obviamente hay momentos medio absurdos, pero que incluso la parte absurda podrían ocurrir en la vida real. Claro, claro. O sea, claro, era le faltaba eso, el contexto de por qué Silvio y Musi se conocerían, porque casi siempre lo que me faltan las historias de, por así decirlo, no necesariamente Silcato, que es Silvio por Musi, que es un chipeo que no sé cuándo se inventaron, pero sí es como... Yo no sé, lo que me falta muchas veces en las historias de los fanfics es crear un contexto que implique por qué los personajes se conocen. Porque simplemente se asume que que los personajes se conocen y ya. Y aquí siento que aquí, no, sin ser romántico, porque en este caso es amistad, tiene un contexto completamente razonable, un contexto completamente lógico, un contexto plausible, porque esto perfectamente le puede pasar a una persona. Eh, por tu reacción esperaba algo cringe, bien raro y vergonzoso. Pero yo no reaccioné mal. Estaba chistoso, estaba divertido, pero es una muy buena historia. Es jazz. Yo repito, confío en jazz. Solo que no recuerdo qué idea supuestamente había escrito. Ah, ya. Pensabas que la reacción de jazz era, va a ser horrible. Nah. La verdad, me gusta este tipo de historias. Creo que necesitamos historias que giren en torno, no necesariamente a la muerte, pero que sean más humanas y que sean un poco más, no necesariamente trágicas tampoco,
pero me gustarían conflictos sociales reales como traición entre amigos, mentiras, cuando se engañan y ocultan cosas, desconfianza, que soy más amigo tuyo que amigo de él, por ejemplo. Siento que ese tipo de conflictos son interesantes. En este caso, la muerte tiene un peso narrativo y emocional principalmente muy importante y por eso casi todos los textos que incluyen muertes eh, son más emocionales porque es un conflicto natural de la literatura y de la humanidad. Rompió el ciclo porque no me morí yo, let's go. Pero sí, está interesante. Y además me gusta que el muerto no tiene palabra. Porque personalmente una cosa que a mí no me gusta mucho es cuando incluyen al muerto dentro de las palabras. Como que no me gusta personalmente cuando en las historias hacen que de a huevo el muerto después de morir habla con el vivo en un viaje pachamámico, en un sueño y tal. Es un concepto, es un recurso literario, se puede usar, a veces queda bien, a veces no. A veces funciona, por ejemplo, cuando te está hablando la culpa, ahí tiene sentido, ¿no? Que Flex le esté hablando, por ejemplo, a Silvio o a Musi desde el concepto de la culpa, no que les está hablando literalmente el muerto, sino que les está hablando como la conciencia de la culpa de quién es esa persona. Por ejemplo, ¿qué haría Flex en esta circunstancia o qué sé yo? Pero hay veces que meten de repente como que el fantasmita y eso es como, bro. Me gusta la parte humana, me gusta más lo humano, donde solo lo humano tiene cabida en ello. Entonces, me gustaría que se abordara más la humanidad. Lo humano, el amor, la amistad, la traición, el engaño, la mentira, la corrupción. Me gusta eso y me gustaría que se ocupara más este tipo de conceptos. No necesariamente con Silvio y tal, podría ser con cualquiera de los chipeos y ni siquiera chipeos, con las relaciones de, pues sabes, una historia de Silvio y Flex, que trate de, no sé, Silvio le está ocultando algo a Flex. Por ejemplo, yo no sé, maybe es yo sé que es un concepto muy trillado, pero por ejemplo me gustaría ver un fanfic en el cual trata de que le están preparando una sorpresa a alguien. Y el cómo la otra persona siente ese conflicto de ver cómo el resto está alejado de él, distante, porque están preparando la sorpresa de cumpleaños. Cumpleaños sorpresa. Y todos lo están ignorando. Y todos están pasando de él. Es un concepto interesante. Me gustan esos conceptos simples, conceptos que no requieran una complejidad de un universo grande, sino situaciones concretas. Hay un examen, hay que hacer trampa en un examen. Oh, ¿qué pasaría una historia con trampa en un examen? Examen final, proyecto final de universidad o de escuela. Y hay grupos de trabajo. Y la pelea de cómo se pelean los unos con los otros. O por ejemplo, un viaje hacia un lugar nuevo y desconocido. Y ver cómo interactúan en un espacio. Pucha, si tenía una idea con un cumpleaños, pero no sabía qué conflicto ponerlo. Gracias. Bueno, no sé, siento que la gente siempre se busca los típicos clichés que son automáticamente de pareja. El rico y el pobre, bully y el nuevo, ñoño, popular y ese tipo de cosas. Podríamos también servir conflictos que no son conflictos literarios, sino conflictos de la vida real. ¿Sabes? O sea, en la vida real el bully no existe, ¿cachai? O sea, sí existe el bully, pero en la vida real ese cliché del bully por el nerd no ocurre. No ocurre mucho. No es algo tan habitual que el bully realmente ama al nerd en secreto y por eso le hace bullying. Así no funciona en la vida real. Entonces, ¿qué conflictos hay en la vida real efectivamente? Gente que se roba parejas. eh, Salí con tal persona y luego salió con otra persona y viven en el mismo espacio, el mismo tal. ¿Cachai? Por ejemplo, conflictos que sí son interesantes. Ver a tu ex con una nueva pareja. Eso es un concepto interesante y que no es tan complejo de desarrollar, pero es emocional, es humano y es algo que ocurre en la vida. Compañeros de trabajo. ¿Por qué no hacen eso también? En un trabajo formal, en un trabajo concreto.
no sé, conflictos reales humanos, sociales, ¿sabes? Problemas reales de la vida. Y ver cómo los personajes se desarrollan su emocionalidad en situaciones complejas. Abandono, viajes, no sé, hay un montón de variantes. Amistades tóxicas, no necesariamente parejas. Hay un montón de formas de desarrollar historias a través de cosas que no son cliché necesariamente. Que haya un rumor, un chisme de una persona en un grupo de amigos. Eh, no, sí, la historia está buena. Mira, un concepto que me gustaría, por ejemplo, ver en algún futuro es un grupo de amigos, ¿vale? Donde hay un rumor de uno de ellos y es un rumor así fuerte, entre comillas, pero que nadie dice nada al respecto. Nadie sabe si es verdad o no. Y nadie se atreve a hablarle a esa persona porque no quiere, ¿sabes? Y ver cómo cada personaje trata de intentar descubrir si es verdad ese rumor barra chisme, pero sin ser directo porque no quieren incomodar a nadie. Y que haya una razón o un contexto que haga que sea complicado. No sé, están en un viaje, por ejemplo, y un viaje en carretera en un bus. Son 6 giles que están en un bus en carretera, en viaje, y ahora es como de... No nos podemos pelear ahora, porque si nos peleamos ahora, está horrible. Pero hay una tensión y una incomodidad, porque todos piensan algo. Y el único que no sabe nada es evidentemente la persona de la que se trata el rumor. Que ese sea el único que no entienda por qué todos actúan raro. Y que estén de, ¿por qué estás actuando así? ¿Qué te pasa? Dímelo. ¿Qué te está pasando? Dime la verdad. Y ahí de repente, ¡pum! Explota el momento bomba. Y ahí el weón obviamente se enoja con todos porque nadie le dijo nada y estuvieron simplemente hablando con él, ¿sabes? Si nos peleamos conduce hacia un barranco. No sé, conceptos así, weón. Conceptos, conflictos que puedan ser reales. Un campamento. Lo típico de, por ejemplo, en el de la Dulce Vindicta, los chicos están en un campamento, están de vacaciones en una cabaña. Entonces es súper incómodo porque hay un momento, un conflicto que no todo el mundo está resolviendo. Solamente son dos, Flexi y Musi, que están tratando de viven un conflicto entre medio de esa situación y es súper incómodo, pero por ejemplo, no sabemos qué pasa con el resto de personajes, cómo lo viven los demás. Sabemos cómo lo vive Musi, cómo lo vive Flex y cómo lo vive Silvio, pero el resto no sabemos cómo lo viven ellos. Entonces sería interesante ver eso desde varias perspectivas. La misma situación incómoda entre varios personajes. No sé, algo así. Una cosa más social, más clásica. Que alguien le robe plata a otra persona, ¿sabes? Yo voy a seguir dando ideas hasta que me aburra. Uy, que alguien le deba plata a alguien. Y esa también está buena. El típico pana que siempre está pidiendo plata, que siempre está con deudas. Y el otro ahí siempre te ayudo en todo y no sé qué. Ya. No sé, yo doy ideas. Y que no necesariamente tengan que ser mágicas. Así ocupan el contexto de que efectivamente son amigos. Pero bueno, eso es todo lo que quería hablar, eso es todo lo que quería criticar, así que eso. Buena historia, muy buena historia. Ahora sí, nos vemos. Bye bye. Para los de YouTube.